nuestra Biblia, por favor, en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, para continuar con esta serie de sermones que hemos estado estudiando del Rey, el Rey que establece su reino. Y qué bueno es poder llegar a este tiempo de la predicación después de haber sido dirigidos de una manera tan bendecida por mano de nuestro hermano Tomás. Gracias, hermano, por la selección de himnos. Yo quisiera, pastor, que después de cantar Completo de Ti oramos y nos vamos, ¿no? Pero bueno, falta la predicación. Muy buen trabajo, hermano, muchas gracias. Y abrimos nuestras Biblias ahí, por favor, en Mateo capítulo 15, versículos 29 al 39. Mateo capítulo 15, versículos 29 al 39. Voy a estar dando lectura, me sigue por favor con su vista. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. ¿Esta escena le recuerda algo? Sí, acaba de pasar, ¿no? Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala, el Rey compasivo que extiende su reino. Oramos. Señor, gracias por la lectura de tu palabra, por la oportunidad de exponerla. Pido tu ayuda, Señor, que tu gracia, tu Espíritu Santo hagan la obra en mí y en mis hermanos que escucharán, por favor, Señor. Y te pido que nuestros ojos sean abiertos para ver a este Rey compasivo, amoroso, que en medio de cualquier necesidad o sufrimiento que podamos experimentar, todavía extiende sus manos y se muestra y se revela a nosotros, para que nosotros le respondamos en confianza y adoración. Señor, por favor, te pedimos, como tu palabra nos dice: abre mis ojos para mirar las maravillas de tu ley, y la maravilla de tu ley eres tú mismo, Señor. Por favor, enséñanos en esta tarde, lo pido en tu nombre. Amén. Qué triste, qué manera de empezar una introducción, qué triste es que te dejen de lado, o como decimos coloquialmente, que te hagan el feo o que te ignoren. Y esto pasa más común y más seguido de lo que nosotros nos imaginamos, y de diversas maneras. Déjeme ponerlo en un ambiente muy coloquial. No sé si le pasó que cuando usted era pequeño, cuando era niño y usted no tenía muchas habilidades deportivas, pues nunca lo invitaban a jugar, ¿verdad? Yo una vez hablé con un niño que me decía: es que nunca me escogen, ¿verdad? Siempre me dejan al último. La falta de habilidad deportiva provoca cierto rechazo, o no falta la persona que se siente menospreciada por su aspecto físico, o tal vez te sientes menos por tu posición económica, o tu condición social no es la que tú crees que debe ser, y eso te hace sentir menos, y otros te han hecho sentir menos. O tal vez tú estás en realidad padeciendo con alguna enfermedad, y eso piensas que te quita valor. O tal vez tú luchas con algún pasado muy pecaminoso, y no solamente otros te menosprecian, sino tú mismo sufres
sufres con eso. Sabes, nosotros muchas veces somos así. Tú y yo muchas veces menospreciamos, polarizamos y decimos este sí y este o este no. Pero querido hermano, gracias a Dios que Cristo no es como nosotros. Gracias a Dios que Cristo no nos mira así. Y gracias a Dios por Cristo que no es como nosotros y no es como los discípulos, por lo menos en este punto del pasaje que hemos leído y en los versículos anteriores. No sé si te llama la atención a ti el contraste marcado que hay en el trato que Jesús tiene con la mujer sirofenicia y el trato que Jesús tiene con ella. Esta mujer viene a Jesús con una necesidad, sabiendo que ella es, bueno, pues es gentil, es de Tiro y de Sidón, un área mayormente gentil, vamos a ver eso en un momento más, pidiendo, suplicando ayuda, y mientras Jesús la está llevando de una manera muy particular a que ella encuentre respuesta a su súplica, obviamente por la fe. Recuerda que Jesús alaba la fe de la mujer, le dice, oh mujer grande es tu fe. Mientras Jesús está tratando así con ella, los discípulos, ¿qué dicen? En palabras nuestras, dile a esta gritona que se vaya, despídela, porque da voces tras nosotros, y es sirofenicia. Casi les faltó decir eso, nada más es gentil. Pero la respuesta de Cristo a esta mujer nos revela su carácter. Jesús es un rey, un Mesías que está estableciendo su reino. Es un rey compasivo que muestra su amor y misericordia a los más necesitados y afligidos que vienen a Él, como esta mujer. Y esto lo hace no solamente en las regiones de Judea o con su pueblo, sino también con personas en territorio gentil, como la mujer sirofenicia. Jesús ya había venido diciendo que esto iba a pasar. ¿Te acuerdas en su sermón en Lucas capítulo 4, cómo recordó esto a las personas que lo estaban escuchando, diciendo cómo el propio pueblo de Dios rechazaba a Dios, a sus profetas, y había gentes externas que respondían al mensaje de Dios y recibían la ayuda de Dios? En Lucas capítulo 4, versículo 24 leemos, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Y dónde está Jesús ahorita? En Sidón. Versículo 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Mientras el pueblo de Dios constantemente recibía revelación y Dios le decía y se presentaba a ellos para que confiaran en Él, ellos parecían cerrar sus oídos, y las personas externas al pueblo de Israel eran los que estaban respondiendo. Ahora en Mateo capítulo 15, versículos 29 al 39, Jesús nos está mostrando a nosotros y a sus discípulos cómo se ve un reino extendido por este rey compasivo. En los versículos que acabamos de leer, del 29 al 39, vemos 2 escenas en las cuales Jesús muestra su amor y compasión por las personas más rechazadas y menospreciadas, a quien muchos de nosotros, como los discípulos, consideraríamos los menos dignos. En la primera escena vemos a Jesús que se revela como un rey compasivo que se muestra accesible y sanador, versículos 29 al 31. Y en la segunda escena vemos a Jesús como un rey compasivo que se muestra atento y proveedor. Ya te diste cuenta de cuántos puntos es el tema, ¿verdad? Entonces vamos a ver la primera escena. Jesús, el rey que extiende su reino, que se muestra accesible y sanador. Como dijimos al principio, Jesús se mantiene en esta región gentil. ¿Dónde está Jesús? Versículo 21. Versículo 21 dice, saliendo de allí, ¿saliendo de dónde? Bueno, la última ubicación geográfica que tenemos de Jesús la encontramos en 14:34, donde dice, y terminada la travesía vinieron a tierra de Genezaret. Después de ahí, versículo 21 dice que salen y van a la región de Tiro y de Sidón, donde tienen este encuentro con la mujer sirofenicia. Jesús está ministrando todavía en esta área. Versículo 29 dice, pasó de allí y vino junto al mar de Galilea. Y en Marcos capítulo 7 encontramos un poquito más de detalle para ver que Jesús sigue efectivamente en esta área y donde se están desarrollando los acontecimientos que vamos a leer del versículo 29 en adelante. Marcos capítulo 7, versículos 31 dice, está narrando otra escena donde Jesús también sana a una persona de esta región que era sordo y tartamudo después del milagro que recibe la mujer sirofenicia. Versículo 31 de Marcos 7 dice, volviendo a salir por la región de Tiro,
vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, lo que quiere decir que Jesús hizo un viaje al norte, de Tiro hacia Sidón, y rodeó por el este para llegar al área de Decápolis. Y es interesante que Marcos nos resalta esta ubicación geográfica, esta área de Decápolis. ¿Qué es Decápolis? Bueno, Deca 10 y Polis ciudad, es una confederación de 10 ciudades helenizadas. Es interesante notar esto, helenizadas quiere decir que están mayormente pobladas por una cultura griega, por una cultura pagana. Están ubicadas al sur de Galilea y mayormente al este del Jordán. Estas ciudades fueron tradicionalmente fortalezas gentiles. Entonces las personas que se encontraban ahí en su mayoría no eran judíos, no eran del pueblo de Dios geográficamente hablando. Jesús ya había pasado por ahí, o por lo menos su fama se había extendido hasta ahí. Mira Mateo capítulo 4, versículo 11. Mateo capítulo 4. Es Mateo capítulo 4, versículo 24, Mateo 4, 24, donde leemos: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. También Jesús ya había hecho un milagro en esta área cuando había liberado a aquel endemoniado gadareno. ¿Recuerdan también este acontecimiento que se narra en Mateo y en Marcos? Gadara está considerada dentro de esta área de Decápolis. Entonces Jesús permanece un tiempo aquí en esta área y sirve a las personas de esta región. Versículo 29 de Mateo 15 dice: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Ahora nota lo interesante, cómo Jesús se presenta aquí de una manera accesible a estas personas. Dice el final del versículo 29, y subiendo al monte, ¿qué hizo? Se sentó ahí. ¿Por qué dice subiendo al monte? ¿Qué es el monte? Pues es un lugar elevado, ¿no? Es un lugar donde él se podía ver y se sentó. Y Jesús está adoptando aquí la costumbre y la posición tradicional de un maestro. No sé si al leer esto te recuerda el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, versículo 1, donde dice que Jesús vino al monte, se sentó, y vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Y tenemos el famoso Sermón del Monte. Entonces Jesús está haciendo exactamente lo mismo que hizo en Mateo capítulo 5, pero ahora en un área mayormente gentil. Entonces el ministerio que Jesús desarrolló aquí en este lugar no fue solamente un ministerio de sanidad, sino seguramente un ministerio también de enseñanza. Y parece que en los últimos 3 días de la estadía de Jesús en este lugar tuvieron un curso intensivo. Mira el versículo 32, vamos a ver eso un poquito más adelante, pero dice: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo, y después de estos 3 días ya los despide. Imagínate, pastor, una predicación de 3 días sin que tomen el tiempo. Así estaba Jesús aquí con estas personas, un curso intensivo de enseñanza, mostrando quién es Él a estas personas de esta región. Qué precioso carácter de este rey compasivo que no se esconde, que se pone allí, que se hace accesible, que te enseña, que se muestra y que se revela a ti. Querido hermano, eso hace cada vez que la palabra de Dios es expuesta. Cuando el pastor nos enseña, cuando un hermano nos enseña, cuando leemos la Biblia en casa, es Cristo en el monte hablándonos, enseñándonos, queriendo revelarse a nosotros. Ahora note las personas que se acercaron a Jesús. Es interesante la audiencia que recibe Cristo en esta región. Versículo 30, y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y tenemos aquí 2 clases de personas, tenemos dos tipos de personas. Tenemos aquí a las personas, a esta mucha gente que vino y esta mucha gente que trajo a los enfermos, ¿verdad? O sea, no era solamente gente enferma, sino era personas que habían traído a los enfermos, y era mucha. Al final vemos, después del milagro de la multiplicación de los panes, que por lo menos había 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces es una multitud de gente enferma con sus acompañantes que son traídos a Cristo. Hermano, yo no sé si usted
esta escena no le provoca algo en su corazón. Si lee usted con atención, ¿qué personas están viniendo? Cojos, son desvalidos, no pueden valerse por sí mismos, ciegos, impedidos para ver, mudos, no pueden hablar, mancos y otros, muchos enfermos. ¿Qué escena, no? Regularmente usted y yo queremos campañas evangelísticas donde todos los que vengan estén bien, ¿verdad? Pero esta es una escena desesperanzadora y dolorosa en sí misma. Seguramente muchos de estos enfermos se miraban sucios, pobres, desanimados y desconsolados. Y no sé si usted ha estado en una situación similar a esta, en menor escala. Recuerdo, por ejemplo, cuando íbamos a las brigadas médicas, como algunas personas venían en condiciones de extrema pobreza, con enfermedades graves o buscando algún tipo de ayuda. En alguna ocasión nos tocó ir a lugares donde las personas ni siquiera podían salir por su condición de enfermedad, y llegábamos a los lugares donde esas personas vivían y eran condiciones bastante austeras. Seguramente tú tendrás recuerdos de eso, Marta. ¿Te acuerdas en las brigadas médicas, los que tuvimos la oportunidad de ir? Una escena así es dolorosa, y sabe que estas personas están así por causa del pecado. El pecado es la causa de que se viva así. La enfermedad impide al hombre desarrollarse plenamente y relacionarse con Dios y con sus semejantes, porque la enfermedad, viéndola desde la perspectiva humana, bloquea la vista de Dios al hombre. Qué escena tan dolorosa, y todas estas personas son traídas a los pies de Jesús. Mira cómo termina el versículo 30 y cómo la escena cambia completamente de ver a estas personas en esta condición tan triste, tan deplorable, y el versículo 30 termina diciendo, y los sanó. Qué emocionante, ¿no? Qué bendición, qué alegría, ¿no? Que todas estas personas que llegaron ahí con este tipo de enfermedades diversas, al llegar a los pies de Cristo, el texto dice que Él los sanó, hermano. Y si el texto dice que los sanó, ¿sabe qué significa en el más profundo original? Que los sanó. Que lo que ellos recibieron fue una salud real y completa, hermano. Y qué bueno es llegar a los pies de Cristo con nuestras enfermedades, ¿no? Qué bueno es llegar a los pies de Cristo con nuestros dolores. La Biblia dice que Él llevó sobre sí nuestros dolores, Él cargó nuestras enfermedades, nuestro castigo fue sobre Él. Y estas personas de estas regiones gentiles despreciadas encuentran en Cristo una solución temporal, pero que muestra algo del carácter de Cristo. Ahora, note cómo esta muestra de compasión y bondad de parte de Cristo trae dos respuestas en la vida de las personas que están mirando lo que está sucediendo aquí. Y la primera es que estas personas se maravillaban. Versículo 31 dice, y de manera que la multitud se maravillaba. Y la idea de estar maravillado aquí es estar maravillado. No es como que, sí, mira, qué padre, ¿verdad? No es como, o sea, ¿de verdad miras? ¿Cómo? ¿De verdad estás caminando bien? ¿No eras el que venías arrastrando el pie allá con un bastón y ahora estás caminando bien? Y las personas estaban maravilladas. Y ahora nota cómo ellos dan, vamos a usar esta palabra, regularmente decimos palabras domingueras, pero ahora es palabra sabatina. Vamos a dar fe y legalidad. Dice que ellos se maravillaban. ¿Cuál es la siguiente frase? La siguiente frase, viendo. Se maravillaban viendo a los mudos hablar, los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Y la palabra viendo de la multitud que está maravillada es la misma que se usa de los ciegos ver, o sea que están viendo que los ciegos están viendo. O sea que es real, que sí sucedió. Y estas personas de esta región gentil están maravilladas, emocionadas, asombradas por los milagros que Jesús está haciendo allí. Pero nota el siguiente resultado de esto que sucedió aquí. Y creo que esto es el fin y el clímax de este pasaje. Y el fin de todos nuestros ministerios y de todo lo que hacemos. Y glorificaban al Dios de Israel. La sanidad no fue un fin en sí mismo.
El milagro de que el cojo pudiera andar y el manco le fuera restaurada su mano y el ciego pudiera ver, es que la gente volteara y viera al Dios de Israel. Y Jesús está allí para presentárselos. Jesús está allí como un rey compasivo que es accesible y sanador para mostrarle sus credenciales mesiánicas. Así como los judíos lo estaban viendo, ahora ellos podían ver también y dar fe y legalidad de que los milagros que Jesús está haciendo lo acreditan como Él es quien dice ser. Glorificaban al Dios de Israel. Ahora, ¿por qué el pasaje dice glorificaban al Dios de Israel? Porque ese es un despliegue único de poder sanador que maravillaba a todos y dirigía a las personas hacia el verdadero Dios. Nótalo, glorificaban al Dios de Israel. ¿Dónde está Jesús? ¿Mayormente con quién? ¿Con gentiles? ¿Y a quién están glorificando? Al Dios de Israel, al Dios de los judíos, el Dios que se ha revelado en Cristo. Dice, wow, sí hace milagros, sí es quien dice ser. Estos están dando gloria a Dios. Dice que el glorificar es dar loor, es ensalzar, hacer digno de honor a Dios. Y ahora estos gentiles politeístas, muchos dioses, cultura griega, ahora están adorando al único y verdadero Dios. Sus dioses no habían hecho nada por ellos. Y Cristo se revela a ellos como un rey compasivo, accesible y sanador. Y ellos responden en adoración. Me recordó lo que dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 1:9. Mira 1 Tesalonicenses 1:9. ¿Cómo opera un cambio así en la vida de una persona que conoce al Cristo revelado? Capítulo 1, versículo 9 de Tesalonicenses dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y aquí tenemos a estas personas en esta región mayormente gentil, recibiendo a este rey que extiende su reino, respondiendo en adoración a Dios, en un contraste increíble con los religiosos judíos que se autojustificaban a sí mismos. Mira capítulo 9, versículo 32, cómo Jesús hace un milagro. ¿Y qué dice la gente de su pueblo? ¿Qué dice la gente de su pueblo? Capítulo 9, versículo 32 de Mateo dice, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba, la misma expresión, y decían, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos, el religioso, el que se justifica a sí mismo, ellos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Tienes acá a una gente de Decápolis con una cultura helenizada, glorificando al Dios de Israel, y tienes a un fariseo que se justifica a sí mismo, religioso, guardando la tradición, y ve un milagro y dice, no, este es del diablo, rechazando la revelación de Cristo. Qué interesante, ¿no? Lo que podemos ver aquí es que Cristo se presenta como un rey compasivo, un rey accesible, un rey que sana y que llama así a estos desvalidos, a estos que están en bancarrota, a estos que no pueden consigo mismos por su condición de enfermedad y su condición de pecado. Y Jesús, hermano, Jesús sí lo sanó. Ahora, ¿significa esto que Jesús siempre nos va a sanar a todos? No necesariamente. Recuerda que aquí Jesús está haciendo las señales para autentificar su identidad de Mesías. Dicen, sí, Él es. ¿Cómo sabes? Mira lo que hizo, mira, me sanó. Y la muestra más maravillosa de la compasión de Cristo la vemos en la cruz, lo vemos un poquito más adelante. Pero yo quiero decirte, hermano, que si tú hoy te encuentras en una situación desesperada de enfermedad, tú puedes traer tu enfermedad a los pies de Cristo, como estas personas. O si tú puedes venir con tu cáncer a los pies de Cristo, porque Él es un rey compasivo y misericordioso y que se hace accesible y que sí tiene compasión de ti. Y tú puedes venir con tu diagnóstico de lupus, y tú puedes venir con tu diagnóstico de COVID, y Cristo te va a recibir. Y si Él quiere y si cumple sus propósitos, Él te puede sanar, sí te puede sanar, si eso cumple sus propósitos. Hemos visto entre nosotros cómo hermanos han padecido esta grave enfermedad, y Dios en su gracia los ha preservado, y están con nosotros y le damos gracias a Dios por ello. Hemos visto que hermanos se han contagiado de esta enfermedad y han quedado con secuelas en su cuerpo,
pero eso no cambia el carácter compasivo de Dios. Y hemos visto con tristeza, humanamente hablando, que queridos hermanos nuestros han partido a la presencia de Dios por esta enfermedad, pero eso no cambia el carácter compasivo de nuestro Dios que se hace accesible. Estaba leyendo en la mañana que están haciendo un estimado de cuánto tiempo le tomará al mundo volver a la normalidad ahora que está la vacuna ya corriendo por ahí. ¿Sabe cuánto calculan? Especialmente entre los países pobres, como nosotros, nada. Aproximadamente, para que el mundo vuelva a la normalidad, 7 años. Y usted dice, ¿qué? ¿7 años? ¿Con la incertidumbre del COVID? Hermano, la incertidumbre del COVID es la incertidumbre del COVID, pero no la incertidumbre de nuestro Dios. Él sigue siendo un rey que extiende su reino compasivamente a personas necesitadas. Hermano, ¿sabe que la salud es un beneficio temporal, a fin de cuentas? ¿Y sabe que la enfermedad también es temporal? Que un día en la eternidad salud y enfermedad se acabó porque estaremos con Cristo. Hermano, nuestra esperanza en Cristo es eterna, en este Rey misericordioso que se hace accesible. Ahora vemos la segunda escena, versículos 32 al 39, la segunda escena, y es bien emocionante. Vemos a este rey compasivo como un rey atento y proveedor, un rey atento y proveedor. Note cómo el versículo 32 empieza diciendo y, conectándolo con la sección que viene más arriba. Entonces, mientras la gente está maravillada con los milagros de Jesús, esto no sucedió en un solo día, vamos a ver esto aquí en el pasaje. Jesús llama a sus discípulos y vemos a Jesús mostrando un corazón compasivo hacia estas personas, estando atento a su falta de comida. Es una necesidad específica que el pasaje nos enseña, y supliendo esta necesidad. Versículo 32 dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen por el camino. Ahora, no sé si le llama a usted la atención esta frase de Jesús, tengo compasión de la gente. Y es interesante esta frase porque nada más en las narraciones de Mateo y de Marcos, específicamente hablando de este grupo de personas y de la alimentación de los 4,000, es que textualmente se dice que de la boca de Cristo salieron las palabras, tengo compasión. En otros pasajes vemos que los discípulos dijeron, o el narrador, por ejemplo, Mateo, vamos a verlo ahí, dice que Jesús tuvo compasión. Versículo 14 de Mateo 14 dice, Mateo 14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud, y luego ¿qué dice? Y tuvo compasión de ellas. Pero ¿quién está diciendo esto? Mateo, ¿verdad? Mateo está diciendo que Jesús tuvo compasión de la gente. ¿Y tuvo compasión de la gente Jesús, de esas personas? Por supuesto que sí. Pero para que no quede duda de que Jesús tiene compasión de estas personas también, de estos de Decápolis, de estos relegados, de estos enfermos que ahora están recibiendo enseñanza de Cristo y viendo sus señales, para que no quede duda, se registra que de la misma boca de Cristo salen estas palabras, tengo compasión de la gente. Que no quede duda. Y qué bello es escuchar esto de Jesús, ¿verdad? Que de la boca de Cristo salga en medio de tu necesidad. Dijo, tengo compasión de ti. No estás solo, aquí estoy. Tengo compasión de ti. No pasa nada. Es cuando andas por ahí jugando con tu chiquillo y se cae y se hace un chipote, ¿verdad? Y te acercas y dices, no pasa nada, mi joven, yo te curo, yo te entiendo, tengo compasión de ti. Así Jesús tiernamente muestra ese corazón compasivo por las necesidades de las personas. ¿Y a causa de qué viene esta compasión? Nota el detalle que pareciera trivial, pero a Jesús le importa. Dice, tengo compasión de la gente porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Se está acabando ya la conferencia, se está acabando el retiro espiritual. Las personas habían llegado con Cristo, habían traído su lonche, habían traído sus provisiones, pero ya se les había terminado, y quien inicia el milagro, quien inicia la misericordia para suplir, ni siquiera son ellos. ¿Quién es el que se da cuenta de esto? Es Jesús, ¿no? Jesús que dice, ya son 3 días, ya se acabó, y no tienen que comer. Y no sé, me da la impresión como que la gente estaba tan emocionada, tan embebida escuchando a Cristo, que se les olvidó
que el lonche se estaba terminando. No son como nosotros que estamos viendo, híjole, ya que acabe ya porque quiero ir a cenar, ¿verdad? Estos estaban bien emocionados, ahí a las 8 cierren, hermano, ya córtele. No, estos estaban bien emocionados, bien entrados, escuchando a Jesús, disfrutando de su compañía, gozándose en los milagros, que se acabó el lonche, que se acabe, hombre, aquí le seguimos, ¿verdad? Pero tenían que regresar. Tenían que regresar. Entonces Jesús, dándose cuenta de esto, dice, no tienen que comer y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen por el camino. ¿Por qué Jesús dice esto? Mira Marcos 8, y que nos da un poquito más de detalle. Yo no sé qué hiciéramos sin Marcos 8 para entender Gracias a Dios por los evangelios sinópticos. Marcos capítulo 8, versículos 2 y 3 dice, tengo compasión de la gente, las mismas palabras, la misma situación, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. O sea, Jesús está atento para suplir las necesidades de estas personas para que lleguen a su casa sin problemas. No es como que, bueno, se acabó la conferencia, que les vaya bien, a ver cómo le hacen, ¿verdad? No, dije Jesús, yo no quiero que estas personas se vayan. Y por allá la palabra desmayar también es colapsen, que les dé hambre, que se cansen o que se sientan mal. Jesús es muy congruente en su ser y en su hacer. Está mirando las necesidades de las personas y las está supliendo. ¿Qué contraste, no, con el que dice y no hace? Mira Santiago 2:14, ¿te acuerdas de esto? En Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, alguno de vosotros le dice, id en paz y calentados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Sí? O sea, Jesús vio que había una necesidad y dijo, hay que hacer algo, ¿no? A diferencia de tú y yo, que muchas veces le decimos al hermano, sí, oro por ti, Dios te bendiga, ¿verdad? Te cortaron la luz, ni modo. Muy diferente el carácter de Jesús. Ahora, ¿qué nos muestra este pasaje? Sujel Michelén dice, esto nos enseña que el Señor Jesucristo es un Salvador compasivo. Él no se conmueve solamente por nuestros problemas espirituales y eternos, que son importantes, por supuesto que sí, es el más importante, sino que Él también está consciente, también está atento a nuestros problemas terrenales y temporales. Él no es indiferente al hambre y a la enfermedad. Eso lo vemos una y otra vez en los evangelios. Él se conmueve ante todo tipo de necesidades, ante todo tipo de sufrimiento. Y la prueba está en que Él dijo con sus labios, tengo compasión de la gente. Ahora mira el versículo 33, la reacción de los discípulos. Jesús como que ni les estaba pidiendo nada aquí, pero mira lo que hacen ellos. Entonces sus discípulos dijeron, ¿de dónde? O sea, ¿de dónde nosotros tenemos tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Ahora, yo no sé si a ti te pasa lo mismo que me pasó a mí cuando leí este pasaje, porque acabamos de leer en Mateo 14 que ya Jesús hizo algo igual. Y luego llegas a Mateo 15 y la situación se parece y tú vas a ver como que es, ¿cómo le llaman en el Word? Copiar, pegar, ¿sí? Se parece mucho la situación, pero la respuesta de los discípulos sigue siendo la misma. Dicen, ¿de dónde? Nosotros. Y esto es como un repaso de la lección. Parece que Jesús le está diciendo, a ver, una vez más te voy a enseñar. Es como cuando el maestro en el salón de clases explica, analiza, expone, pregunta, repasa y tú respondes mal. No, que ya lo habías entendido. Como que el aprendizaje es no muy fluido, ¿verdad? Y los discípulos están teniendo este problema. Ahora, nota esto, hermano. Los discípulos que han estado con Jesús mínimo 1 año y medio y tal vez 2 para estas alturas y ya habían estado en una situación similar semanas atrás, siguen mostrando su poca fe y su incapacidad de ver al Rey compasivo y proveedor. Y ahora, tú y yo estamos esperando o esperaríamos que dijeran, oh sí, tienen hambre y no hay comida, estamos en el desierto. Ya sé, Señor, órale, va, mira, aquí tengo pececillos y panes, multiplícalos. Eso es lo que esperaríamos, ¿no? Pero no lo hacen. ¿Qué dicen? ¿De dónde nosotros? ¿Nosotros de dónde? ¿Tenemos? No podemos. Y la forma de contestarle a Cristo no es necesariamente muy amable, que digamos. La versión de la Biblia, la Palabra, traduce este pasaje así. ¿No ves que estamos en un lugar apartado?
¿De dónde vamos a sacar pan para dar de comer a toda esta gente? O sea, Señor, no se puede. Ahora, antes de juzgar a los discípulos, déjame aplicar algo aquí. Seguramente tú hubieras reaccionado igual. Porque tú has visto muchas veces el amor de Dios, su cuidado, su provisión, su misericordia, su perdón en tu vida, y a las primeras de cambio dices, ¿y de dónde voy a sacar? ¿Y ahora cómo le voy a hacer? ¿Y de dónde voy a pagar? ¿Y si me corren? ¿Y si no me alcanza? Y días atrás o meses atrás el Señor te ha mostrado su amor y su bondad, pero eres incapaz de verlo. ¿Sabes por qué? Porque te estás viendo a ti, no al Rey compasivo. Estos discípulos dijeron, ¿de dónde nosotros? En versículos 34 al 38 Jesús toma control de la situación, y cuando Jesús toma de control de la situación es totalmente diferente porque Jesús es suficiente. Versículo 34 dice, Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Qué bonito, ¿no? Que les contesta Cristo con esto. ¿Cuántos panes tienes? No los reprochó, no los regañó. Bueno, más adelante viene eso. Te parece que te toca a ti, pastor. Más adelante viene eso, ¿no? Cuando los reprende por su falta de fe. Pero aquí le dice, a ver, ¿cuántos panes tienen? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y me emociona ver las similitudes que hay entre 14 y 15. Y ahora vamos a ver rápidamente estas similitudes. Aquí en Mateo 15 hay 7 panes y pocos pececillos. En Mateo 14 hay 5 panes y 2 peces. En Mateo 14 Jesús manda que la multitud se recuestre sobre la hierba. Mateo 15 dice que se recuesten pues, allí en la tierra. ¿Sí? En Mateo 14 Jesús dice que bendice, levanta los ojos al cielo, y luego en Mateo 15 dice que Él toma el pan y los pececillos, que al parecer eran sardinas, y da gracias. Mateo 14 y 15 dicen que partió y dio a los discípulos. O sea, ¿te fijas a quién le está dando la lección? Y los discípulos a la multitud. Y la similitud de 15:37 con 14:20 es increíble. Dice, y comieron todos y se saciaron, versículo 37, y recogieron de lo que sobró de los pedazos. Y mira 14:20, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos. Y la diferencia que encontramos ahí es que en Mateo 14 se recogen 12 cestas llenas y en Mateo 15 se recogen 7 canastas. 7 canastas. Pudieran decir los judíos, nosotros nos sobraron 12, ¿sí? Y luego ustedes nomás 7. Pero hay una diferencia entre cestas y canastas. La cesta de la cual habla Mateo capítulo 14 es una cesta pequeña que podría compararse a una lonchera de mano. Y la canasta de la que habla Mateo capítulo 15 es una canasta donde cabía un hombre. Es la palabra canasta que se utiliza para describir la canasta con la cual Pablo fue descolgado por el muro de Damasco. Imagínate, canastón. Bueno, esa canasta, 7 de esas llenas. Y no solamente estaban llenas y sobró, pero mira qué magnifica el milagro. Obviamente el milagro está magnificado por la persona de Cristo, no por los panes que sobraron y la multitud. Pero nota esto, dice que comieron todos y se saciaron, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces algunos calculan que podrían haber sido entre 10 y 12,000 personas, y no sé si tú has visto una situación así, pero yo recuerdo, algunos de los más antiguitos aquí junto conmigo van a acordarse del último rally que hicimos aquí en la Expo Guadalupe, ¿te acuerdas? Tú te acuerdas, hombre, ¿verdad? El rally que poníamos aquella carpa para 3,000 personas, y esa última tarde fue mucha gente, perdimos la cuenta, nos quedamos en 5,000, pero había gente por todos lados, gente caminando, gente en los juegos, gente en los servicios, gente haciendo filas para recibir un lonche y una coca, y calculábamos más o menos 5,000 personas. O sea, imagínate eso, pero mínimo una vez más, o sea, 2 veces. ¿Y de dónde salió la provisión para ellos? De 7 panes y pocos pececillos. Un Dios, un Rey atento y proveedor que es capaz de suplir las necesidades reales de su
pueblo, hermano. A Jesús le interesa esto. Y los discípulos no podían verlo y preguntaron de dónde, cómo le vamos a hacer. Pero Jesús está aquí para resolver el problema. Dice: gentiles, discípulos, no se trata de ustedes, no se trata de sus recursos pobres, no se trata de sus limitaciones, se trata de mí, que soy compasivo. Santiago 5:11 dice: y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, querido hermano, hermana, este rey compasivo está atento a tus necesidades. Él sabe cuándo no tienes, Él sabe que estás batallando, Él sabe que perdiste tu negocio o que las cosas no van bien por causa de la contingencia y que algunas veces te sientes limitado, que algunas veces te sientes incapaz y no sabes cómo le vas a hacer para llegar al fin de mes. Pero no dejes de ver a tu rey compasivo, porque Él ve, Él sabe que no tienes. Estas personas no tenían más comida y es increíble, pero en pleno siglo XXI, durante esta pandemia he estado con personas. Una de ellas me dijo: hermano, hay días en que simplemente me pregunto qué vamos a comer hoy en esta tiempo. Otra persona me dijo: hermano, un día me di cuenta que en mi tarjeta me quedaban 100 pesos, no sabía qué hacer. Pero los dos me dijeron: y ni un día Dios me ha dejado, porque es un rey misericordioso y compasivo que está atento a las necesidades de los suyos. No importa si tus recursos son tan pocos como unos cuantos peces o panes o no tienes. Él no es indiferente a tu necesidad. Tú conoces las palabras de Mateo 5, Mateo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno de fuego, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Mira lo que dice Jesús aquí: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Y quién está experimentando ahora esa provisión compasiva de Dios? Los gentiles. Porque es un rey compasivo que extiende su reino. Jesús hizo partícipes a sus discípulos de este milagro con lo poco que tenían y fueron incapaces de ver a Cristo. También quiere hacerte partícipe a ti. Muchas veces tú no tomas acción, o no das, o no ofrendas, o no eres generoso, o no ayudas a algún hermano necesitado porque no confiamos, porque nos vemos a nosotros en vez de verlo a Él. Qué curioso, ¿no? Mira, en Mateo 15, mientras los gentiles glorifican al Dios de Israel, los discípulos parecen cuestionarlo. Versículo 33, cuando Jesús presenta la necesidad, ¿qué dicen los discípulos? ¿De dónde? ¿De dónde tenemos nosotros? No, pues de ti no, tú no tienes de dónde, pero Él sí. En Marcos 8, nota cómo varía un poquito la narración, pero también es increíble lo que preguntan los discípulos. Marcos capítulo 8, versículo 4 dice: sus discípulos le respondieron: ¿de dónde? ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Alguien en el desierto, o sea, en serio, no se acordaban de lo que habían leído, no se acordaban de Éxodo, no se acordaban que en el desierto Dios les había puesto mesa. Si alguien debía saber eso, ¿quién eran? Los discípulos, los judíos. ¿Dónde les dio el maná Dios? En el desierto. ¿A dónde les envió codornices? Al desierto. ¿No acababa de hacer eso en Mateo 14? Y todavía preguntan: ¿podrá alguien? Sí, si hay alguien, y ese alguien es Jesús, Dios encarnado, el mismo que dijo en Hebreos 13:5: no te dejaré ni te desampararé. El mismo de quien Pablo dijo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y el mismo que se presentó en Juan capítulo 6, 48, como el pan de vida. Porque lo que está haciendo Jesús aquí, más que suplir las necesidades temporales, es mostrarse como aquel que puede satisfacer completamente. Porque la situación con Cristo está satisfecha, no porque hay suficiente, sino porque Cristo en sí mismo es suficiente. Este rey compasivo que extiende su reino a un pueblo rechazado, enfermo, necesitado y pecador, se acerca hoy a ti. ¿Y a quién se acerca? Al pobre en espíritu. Al pobre en espíritu. Mira de quién es el reino de este rey compasivo. Mateo 5, versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Yo no sé si todos en Decápolis creyeron, pero los que creyeron encontraron justicia y fueron saciados y se hicieron partícipes del reino de los cielos. ¿Quién? El pobre de espíritu, no el religioso, no el que se justifica a sí mismo, no el que rechaza la revelación de Cristo, como esos fariseos que decían: no, por Belcebú echa fuera a los demonios. No esos, los pobres en espíritu. Jesús se revela como un accesible sanador y un atento proveedor, pero eso solo son muestras temporales en contraste con la verdadera compasión de Jesús. La muestra más grande del amor de Cristo por estos de Decápolis, por los discípulos y por nosotros y por todo aquel que crea, no es la salud física o la provisión material que a final de cuentas son temporales. Su mayor muestra de compasión es Él. Glorificaban al Dios de Israel. ¿Y quién estaba encarnado allí? El Dios de Israel, Dios Hijo hecho hombre. Nos gloriamos y glorificamos a Dios, no principalmente porque nos da salud o pan y trabajo o casa o carro o hijos bien portados, aunque todo eso es su lugar y es bueno si Dios te lo da, pero lo glorificamos porque es un Dios que se da a sí mismo a nosotros. En la cruz Cristo mostró todo su amor y compasión para salvarnos de algo más profundo que la enfermedad y el hambre. En Efesios capítulo 2 dice que tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Tu problema no es que estás enfermo y que tienes hambre, es que estás muerto. Y solo Cristo puede darte vida y vida eterna. No dejes de ver a ese Dios compasivo que se da a sí mismo. Este es nuestro Rey compasivo que sigue extendiendo su reino entre gente necesitada y pobre, y usando a gente imperfecta como tú y como yo. Porque Cristo es el Rey compasivo. Tú debes confiar en Él y adorarlo. Señor, gracias por revelarte a nosotros. Gracias por mostrarte a nosotros que no merecemos por nuestro pecado ser hijos tuyos, que no merecemos por nuestro pecado formar parte de tu reino. Te honramos, te alabamos, te glorificamos. Y Señor, muchas veces nos enfocamos tanto en lo que tenemos aquí en la tierra, nos preocupamos tanto por nuestra salud y es bueno hacerlo, nos preocupamos tanto por la salud de nuestros familiares y es bueno hacerlo, nos preocupamos tanto por la provisión en casa del alimento, del vestido y es bueno hacerlo, tiene su lugar, pero Señor, que pronto se nos olvida que hay algo más profundo que eso y que nuestra necesidad más profunda en Cristo ha sido saciada y satisfecha porque Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Gracias, Señor, por revelarte a nosotros. Y Señor, ayúdanos a tener un corazón compasivo que extiende el reino a personas a nuestro alrededor en la misma necesidad en la que estábamos nosotros. Tal vez no tenemos que ir a Decápolis, pero tenemos que ir a la casa del vecino, a la oficina del compañero del trabajo, o al hermano aquí mismo en la iglesia. Señor, danos corazones que te puedan ver y no permitas que nuestra ceguera nos impida disfrutar de ti y deleitarnos en quien tú eres para nosotros, Señor. Ayúdanos a verte, te lo pido en el nombre de Cristo.